En una pequeña nación del este de Europa, llamada Norlandia, la vida había sido marcada por décadas de ocupación extranjera. Lo que alguna vez fue una tierra próspera y libre, se convirtió en un lugar de miseria, bajo la constante vigilancia y opresión de Lebora, un país vecino más poderoso. El gobierno leboriano había impuesto sus reglas con mano de hierro, explotando los recursos naturales, obligando al pueblo norlandés a trabajar para el beneficio de Lebora y aniquilando cualquier atisbo de resistencia. En este oscuro panorama, Daniel Dan McAllister creció con la amargura del sometimiento. Nació en una pequeña aldea rural al pie de las montañas, donde la vida era dura, pero no siempre desesperanzada. Su padre, un humilde agricultor, le había inculcado desde joven el amor por la libertad, la tierra y las tradiciones de Norlandia. Un hombre sin libertad no es un hombre, le decía su padre cada vez que veía a Daniel correr libremente por los campos, con el sol iluminando las cumbres nevadas. Esa frase, inocente entonces, se convertiría en el credo de su vida. La ocupación no era solo económica. Era cultural. Las escuelas fueron obligadas a enseñar la historia de Lebora, se prohibió hablar el idioma norlandés en público, y cualquier símbolo de la identidad norlandesa fue erradicado poco a poco. Sin embargo, en los hogares, especialmente en los más humildes, la resistencia era silenciosa. Los padres les contaban a sus hijos las antiguas historias de los héroes de Norlandia, aquellos que en siglos pasados habían defendido la tierra de invasores. Daniel creció escuchando esas historias, soñando con un día en el que Norlandia pudiera ser libre nuevamente. Pero todo cambió para Daniel a la edad de 12 años. Su aldea, un refugio de paz, fue brutalmente atacada por soldados leborianos. Sin previo aviso, las tropas irrumpieron una fría noche de invierno, arrasando con todo a su paso. Quemaron casas, saquearon pertenencias y masacraron a hombres, mujeres y niños. Daniel vio a su padre pelear con valentía, tratando de defender su hogar con una simple pala, hasta que fue abatido por un soldado. La última mirada de su padre, clavada en los ojos de Daniel, fue una de tristeza, pero también de orgullo. Ese recuerdo se quedó grabado en su mente, alimentando una llama de odio hacia los ocupantes. Tras el ataque, Daniel y su madre lograron huir hacia las montañas, donde sobrevivieron como refugiados, viviendo entre otras familias que habían sufrido la misma suerte. A pesar de las dificultades, su madre nunca dejó que Daniel olvidara quién era ni de dónde venía. Pero la tragedia no terminó ahí. La salud de su madre se deterioró con el tiempo, y finalmente murió debido a las pésimas condiciones de vida. A los 18 años, Daniel quedó completamente solo, sin familia, sin hogar y con una ira ardiente hacia Lebora. Fue entonces cuando Daniel decidió que no podía seguir siendo un espectador de la opresión. La injusticia que había marcado su vida no podía quedar sin respuesta. Decidió unirse a la incipiente resistencia, un grupo de rebeldes clandestinos que, aunque pequeño y mal armado, intentaba sabotear al régimen leboriano. Al principio, Daniel era solo un joven sin experiencia, pero su determinación y su rabia le valieron la admiración de sus compañeros, quienes rápidamente comenzaron a verlo como un líder natural. Tenía una habilidad innata para inspirar a los demás, para hacerles creer que, a pesar de la disparidad de fuerzas, la libertad era posible. Durante los primeros años, la resistencia era pequeña y se limitaba a actos de sabotaje menores. Volaban puentes, robaban suministros y emboscaban pequeñas patrullas leborianas. Cada victoria, por pequeña que fuera, alimentaba la esperanza de que un día podrían liberar a Norlandia. Sin embargo, Daniel pronto se dio cuenta de que la resistencia no podía limitarse a acciones guerrilleras dispersas. Si realmente querían derrotar a Lebora, necesitarían un ejército organizado, una causa unificadora que pudiera inspirar no solo a los combatientes, sino a todo el pueblo norlandés. Con el tiempo, Daniel se fue ganando la lealtad de más y más personas. No solo era un líder militar eficaz, sino que también era un visionario.
Hablaba de una Norlandia libre y próspera, donde cada ciudadano tendría el derecho a decidir su propio destino, donde las generaciones futuras no conocerían el miedo ni la opresión. Sus discursos, apasionados y llenos de convicción, comenzaron a circular por las redes sociales, a través de canales encriptados, logrando llegar incluso a aquellos que aún temían levantarse en armas. La tecnología, que los leborianos habían usado para controlar a la población, se convirtió en una poderosa herramienta en manos de los rebeldes. Una noche, Daniel convocó a una reunión secreta con los líderes de las distintas células de la resistencia. Fue en una cueva escondida en las montañas, iluminada solo por antorchas y el brillo de las pantallas de sus dispositivos. Allí, delineó su plan más ambicioso, un ataque coordinado a las principales instalaciones militares de Lebora en Norlandia. No solo se trataba de destruir al enemigo, sino de enviar un mensaje claro: la resistencia estaba más viva que nunca, y la libertad de Norlandia ya no era un sueño lejano, sino una posibilidad concreta. El plan fue arriesgado, y muchos líderes dudaron. Lebora contaba con un ejército profesional, bien armado y entrenado, mientras que los rebeldes eran en su mayoría campesinos, obreros y jóvenes sin experiencia militar formal. Pero Daniel sabía que el momento de actuar había llegado. Si seguían esperando, Lebora seguiría consolidando su control sobre el país, y cualquier esperanza de rebelión se desvanecería. No peleamos porque creemos que vamos a ganar fácilmente, les dijo, peleamos porque no tenemos otra opción. O luchamos por nuestra libertad, o morimos siendo esclavos. El ataque fue una de las mayores operaciones de la resistencia hasta el momento. Bajo la cobertura de la noche, las células rebeldes se infiltraron en varias instalaciones clave de Lebora. Aunque la operación no fue perfecta y hubo bajas significativas, lograron su objetivo. Las bases militares fueron severamente dañadas, y el mensaje llegó a todo el país. El gobierno leboriano, que hasta entonces había minimizado la amenaza de la resistencia, ahora se enfrentaba a una rebelión en toda regla. Las represalias no tardaron en llegar. Víctor Arvin, el despiadado primer ministro de Lebora, lanzó una brutal campaña de contrainsurgencia. Usó todo su poder militar y económico para aplastar la rebelión, ordenando la captura y ejecución de cualquier persona sospechosa de colaborar con los rebeldes. La capital de Norlandia se llenó de carteles con la cara de Daniel McAllister, ofreciendo una recompensa exorbitante por su captura, vivo o muerto. Mientras tanto, Daniel se ocultaba en las montañas, pero no se quedaba inactivo. Sabía que la verdadera batalla estaba por llegar. Necesitaban más armas, más recursos y, sobre todo, más apoyo internacional. Fue entonces cuando decidió que la resistencia necesitaba hacer algo audaz, atraer la atención de la comunidad internacional. Con la ayuda de hackers aliados, filtraron a la prensa global imágenes y videos de las atrocidades cometidas por las fuerzas leborianas. Las imágenes eran impactantes: ejecuciones sumarias, torturas, aldeas quemadas hasta los cimientos. El mundo comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo en Norlandia. Pronto, el pueblo norlandés no estaba solo. Las sanciones internacionales comenzaron a caer sobre Lebora, y algunos países incluso empezaron a enviar ayuda secreta a la resistencia. Sin embargo, el apoyo internacional no sería suficiente. La verdadera batalla por la libertad tendría que librarse en el propio suelo de Norlandia. Finalmente, llegó el momento decisivo, la gran ofensiva final contra las fuerzas leborianas en la capital de Norlandia. La batalla fue feroz, con miles de rebeldes avanzando desde todos los frentes, mientras las fuerzas leborianas intentaban defender sus posiciones. Los rebeldes, ahora mejor armados y organizados, luchaban con una intensidad que sorprendió a los invasores. Cada calle, cada edificio, se convirtió en un campo de batalla, mientras el destino de toda una nación pendía de un hilo. Daniel, liderando desde el frente, se enfrentó cara a cara con Víctor Arvin en el corazón de la capital. El primer ministro, acorralado y desesperado, intentó huir, pero fue capturado por los rebeldes. Daniel lo miró a los ojos, recordando todo el sufrimiento que había causado, las vidas que había destruido, y las injusticias que había perpetuado. Pero, en lugar de matarlo en el acto, decidió que Arvin debía ser juzgado por el pueblo, un acto simbólico que marcaría el final de una era de opresión y el comienzo de una nueva Norlandia,
basada en la justicia y la libertad. Tras meses de lucha, Norlandia fue finalmente liberada. Daniel, aunque victorioso, sabía que la guerra había dejado cicatrices profundas en su alma y en su país. La reconstrucción no sería fácil, y la paz no llegaría de la noche a la mañana. Sin embargo, ahora Norlandia tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza. El nombre de Daniel McAllister resonaría en los libros de historia como el hombre que liberó a su pueblo, pero él no se veía como un héroe. Para él, había sido una simple cuestión de supervivencia, de hacer lo que debía hacerse. En los años que siguieron, Daniel se retiró a las montañas donde había nacido, el mismo lugar donde su padre le enseñó a amar la libertad. Aunque la reconstrucción de Norlandia avanzaba y su gente miraba hacia el futuro con optimismo, Daniel siempre llevaba consigo el peso de las decisiones que había tomado, de las vidas que se habían perdido en la lucha, y del precio que la libertad había exigido. Gracias por acompañarnos hasta el final de este increíble viaje. Si te gustó la historia, no olvides darle like, compartir el video, y suscribirte para más contenido emocionante. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Déjanos en los comentarios qué te pareció el relato y qué otros temas te gustaría ver en el futuro. Nos vemos en el próximo video.